No recuerdo en qué momento exacto decidí seguir leyendo. Tal vez fue curiosidad, tal vez fue arrogancia, o tal vez, el archivo nunca me dio opción. Después de cerrar el primer expediente, pensé que todo había terminado. Guardé la carpeta, apagué la luz y traté de dormir. Pero el silencio no volvió a ser el mismo. Había algo distinto, no un sonido, sino una ausencia, como si la noche estuviera esperando. Al día siguiente, la carpeta estaba otra vez sobre la mesa. No la dejé ahí. Dentro había nuevos documentos, más viejos, más dañados, algunos con manchas que no parecían humedad, otros con páginas arrancadas a la mitad, como si alguien hubiera cambiado de opinión en el último momento. El título escrito en la portada decía: "Los rostros del miedo no son distintos, solo son máscaras". Fue entonces cuando entendí que lo que había leído antes no eran historias aisladas. Eran fragmentos, piezas de algo mucho más grande. El primer documento hablaba de una figura inmóvil, silenciosa, observadora, la Pascualita. Siempre había escuchado la leyenda como una curiosidad, un maniquí demasiado real, una exageración de pueblo. Pero el archivo no hablaba de rumores. Hablaba de turnos nocturnos, de bitácoras, de empleados que duraron semanas, y luego desaparecieron de los registros. Uno de ellos escribió que trabajar frente al aparador era como estar frente a alguien que fingía no verte. Decía que, si evitabas mirarla, la sensación empeoraba. Como si el hecho de no devolverle la mirada fuera una ofensa. Otro testimonio afirmaba que, por las noches, el vidrio no reflejaba la calle. Reflejaba el interior de la tienda. Desde un ángulo imposible. Como si alguien estuviera parado donde nadie podía estar. Pero lo más inquietante era un patrón que se repetía. Todos los empleados que reportaron cambios en la figura soñaban lo mismo. Un salón vacío, un vestido blanco colgado, y una voz que no pedía ayuda. Pedía turno. Decía: "Ya estuve aquí suficiente tiempo". Uno de los documentos mencionaba que una costurera intentó cambiarle el vestido. Las manos le temblaban tanto que apenas pudo terminar. Cuando vio el último ajuste, juró sentir calor, no del ambiente, del interior de la figura, como si hubiera algo vivo, contenido, esperando. Al día siguiente, la costurera no volvió. Su nombre fue eliminado del registro laboral, como si nunca hubiera existido. El archivo continuaba con fotografías antiguas. En ninguna, la Pascualita estaba exactamente igual. La cabeza giraba apenas unos grados. Los brazos variaban. Cambios mínimos, sutiles, lo suficiente para que solo alguien que la viera todos los días pudiera notarlo. El investigador escribió una nota al margen. No se mueve para que la veas. Se mueve para que dudes. Cerré ese expediente con una sensación incómoda. Como si algo hubiera quedado inconcluso. Como si la historia no hubiera terminado. Sino que simplemente hubiera decidido quedarse esperando. El siguiente documento estaba manchado de café. O eso parecía. El papel estaba arrugado, doblado con prisa. El encabezado decía: "Hospital General, a la Antigua". La planchada. Siempre me pareció una leyenda extraña. Una enfermera fantasma que ayuda a los pacientes. Demasiado amable para ser terrorífica. Pero el archivo no la describía como un espíritu bondadoso. La describía como algo meticuloso. Los reportes no hablaban de apariciones repentinas. Hablaban de rutinas, de horarios, de pacientes que mejoraban sin razón médica. Dolor que desaparecía, fiebres que bajaban, heridas que dejaban de supurar.
Y luego, calma. Una calma demasiado perfecta. Los médicos comenzaron a notar que los pacientes que mencionaban a la enfermera morían en las siguientes 48 horas. Sin dolor, sin lucha, como si alguien hubiera decidido que ya no hacía falta seguir. Un doctor escribió que la vio una vez. Solo una. De espaldas, uniforme impecable, ninguna arruga, ninguna mancha. Dijo que cuando intentó hablarle, ella se detuvo frente a un espejo del pasillo. No se reflejaba. El doctor dejó el hospital esa misma semana. Otro testimonio, de una paciente, decía que la enfermera le tomó la mano y le susurró algo antes de irse. No fue una despedida, fue una confirmación. Ya te hice el favor. El archivo incluía planos antiguos del hospital, un ala que ya no existía oficialmente, pasillos clausurados, cuartos sellados. En uno de ellos, marcado con lápiz rojo, alguien escribió: aquí empezó. Las cámaras nunca la captaron, pero en varias grabaciones se escuchaba el mismo sonido. El roce de tela perfectamente planchada. Un sonido seco, repetitivo, cercano, demasiado cercano. El investigador escribió que la planchada no venía a salvar, venía a ordenar, a cerrar ciclos que, según ella, ya estaban fuera de lugar. Cerré ese documento con un nudo en el estómago. Empezaba a notar algo que no me gustaba. Ambas historias compartían el mismo fondo. No atacaban, no gritaban, no perseguían, esperaban, observaban, corregían, como si alguien, o algo, hubiera decidido asumir responsabilidades que no le correspondían. El siguiente expediente estaba incompleto. Varias páginas arrancadas, otras quemadas en los bordes. El título apenas se alcanzaba a leer. El pacto que no recuerdas haber aceptado. El charro negro. Aquí el tono cambiaba. No había hospitales ni tiendas. Había carreteras, gasolineras, tramos largos de nada. El tipo de lugares donde la noche parece más grande que el cielo. Los testimonios eran consistentes. Un hombre elegante, educado, siempre aparece cuando algo falla. Un auto descompuesto, una llanta ponchada, un tanque vacío en el peor momento. Nunca exige nada en el instante. Solo dice, luego arreglamos cuentas. Las personas que aceptaban su ayuda no morían de inmediato. Eso era lo inquietante. Seguían con su vida, pero algo empezaba a desmoronarse lentamente. Trabajo, familia, salud, decisiones que parecían pequeñas, pero que siempre llevaban al mismo punto. Soledad. Uno de los sobrevivientes escribió que, meses después, el hombre volvió a aparecer. Esta vez no ofreció ayuda. Solo sonrió. Vengo a cobrar. El expediente terminaba abruptamente, sin conclusión, sin cierre. Solo una nota del investigador, escrita con letra temblorosa. No es una entidad distinta. Es la misma cosa, ofreciendo distintas excusas. Fue entonces cuando entendí lo que el archivo estaba insinuando. La Pascualita espera. La planchada decide. El charro cobra. No son leyendas separadas. Son funciones. Rostros distintos del mismo mecanismo. Y si eso era cierto, entonces el archivo no estaba documentando historias. Estaba describiendo un sistema. Aquí voy a detenerme, porque lo que sigue es donde el investigador deja de observar y empieza a participar.